Mis amados, hoy quiero compartir con ustedes algo que estuve meditando y creo que de alguna manera va a seguir construyendo sobre lo que nuestro pastor ha estado edificando cada semana. Y hoy quisiera, antes de entrar al mensaje, que usted allí donde está, por favor, cierre sus ojitos y ore al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo junto conmigo para pedirle al Señor que nos hable. Porque si Él habla, todas las cosas son transformadas. ¿Cuántos saben eso? Necesitamos que Él nos hable, que Él nos conceda escuchar su voz en este día. Padre, te bendecimos, mi Rey. Te exaltamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres el único que la merece. Tú eres Dios santo, santo, santo. El único Dios verdadero. Fuera de ti no hay Dios. Y hoy nosotros, Padre, como tus hijos, nos acercamos con gratitud, nos acercamos con agradecimiento profundo en nuestro corazón de todo lo que tú has hecho. Rogándote, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos sorprendas con tu gracia, que hoy nos hables, que hoy podamos oír los acentos de tu voz, que hoy podamos ser confrontados con tu verdad, que hoy podamos ser, Señor, sanados, renovados, transformados, porque tu palabra nos transforma, tu palabra nos renueva, tu palabra hace dentro de nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Por eso te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos concedas oídos para oírte, un corazón que se humille delante de tu presencia y que podamos salir de este lugar caminando más profundamente, en un conocimiento más profundo de quién tú eres, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, yo no sé cuántos de los que están aquí hoy saben que su Dios es un Dios que no improvisa. Es un Dios que tiene control y cuidado de cada minúsculo detalle de tal manera que en toda la historia de la humanidad, que en toda la historia registrada que tenemos de la creación, Dios nunca ha improvisado un plan. Dios nunca ha estado como, ay, ¿será? O viendo a ver qué hace, o pensando a ver cómo tal vez puede resolver una cosa o la otra, o quizás alguno de nosotros en algún momento tomamos una decisión o hacemos algo y Dios como que, me sorprendiste lo que hiciste, no sabía que lo ibas a hacer. O tal vez se pone nervioso ante ciertas circunstancias o ciertas cosas que nosotros podamos hacer o decir o pensar. ¿Quién sabe que nuestro Dios es un Dios que jamás ha sido sorprendido y que jamás ha necesitado improvisar nada en toda la creación? El Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo tiene un control tan exhaustivo, tan preciso y tan detallado de todo, que siempre ha estado en perfecto control, no solamente porque todo lo sabe, sino porque todo lo puede. Ese es el Dios a quien tú y yo llamamos Padre. Y una cosa que es interesante es que en el siglo I, usted se da cuenta que en ese contexto donde se escribe el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hace énfasis en el Sermón del Monte y en distintas ocasiones acerca de la forma en cómo vivían los paganos, en la forma en cómo vivían las personas que no estaban bajo el pacto de Israel, que no eran israelitas, que no eran judíos. Una de las características era que ellos adoraban dioses que no eran Dios, era un Dios pagano, pero una de las características de esa relación que ellos tenían con esos dioses es que ese Dios había que mantenerlo contento. Ese Dios había que mantenerlo feliz, con distintas cosas, con distintos rituales, con distintas ofrendas. Había que mantenerlo contento porque era un Dios que podía amanecer de mal humor. Era un Dios que era inestable, que podía cambiar. Era un Dios que de repente, si el ofrendante hacía algo que quizás no estaba en lo que él esperaba de esa persona, probablemente iba a mandarle una maldición y lo iba a dejar, como decimos en Venezuela, frito. Porque era un Dios pagano
inestable y cambiante. Pero en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo no sé si tengo a alguien vivo conmigo aquí hoy. La palabra del Señor comienza a describirnos a un Dios que es distinto a lo que ellos habían conocido. Ellos habían conocido, los paganos, los que le servían a otros dioses, conocían a dioses que eran inestables y que podían incluso intentar vengarse de aquel que no había dado una ofrenda como se suponía que tenían que hacerlo. Entonces Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, le recuerda al pueblo de Dios, escribiendo que ellos necesitaban recordar que su Dios, el único Dios verdadero, el Dios que se había revelado en las Escrituras, es un Dios que no tiene cambio, que es inmutable, que en Él no hay sombra de variación, que por ser el Padre de las luces, es decir, el Dios creador de todas las lumbreras arriba en los cielos, del sol, de la luna, de las estrellas, Él por ser el creador de todo lo que existía, Él no era afectado por esas lumbreras que cambiaban. Por eso dice: no hay ni sombra de variación. Es decir, el sol se movía y las sombras cambiaban de posición. Es lo que Santiago tiene en mente cuando, inspirado por el Espíritu, escribe esta porción de la palabra. Entonces es importante que usted y yo podamos establecer desde el principio que nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. Él no se va a arrepentir de hacerte bien todos los días de tu vida. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Alguien debería estar muy feliz por eso aquí hoy. Porque el Dios que te llamó es un Dios que te ha sostenido y que se ha comprometido en su Hijo Jesucristo a hacerte bien todos los días de tu vida. Y ese Dios que no improvisa, que no es como los dioses paganos que adoraban en el primer siglo, que cambiaban de humor. Nuestro Dios no cambia de humor. Ese Dios glorioso, todo lo hizo en base a un diseño. Diga conmigo: diseño. El diseño de Dios esconde su propósito. Y ese propósito lleva guardado dentro su voluntad. Diga conmigo: voluntad. Por favor, sacuda al que tiene al lado porque se le está durmiendo, no está haciendo bien su trabajo. Dígale: diseño, propósito, voluntad. El diseño de Dios, Dios todo lo hizo en base a ese glorioso diseño que siempre tuvo en mente. Cuando usted llega a Génesis capítulo 2, versículo 7, usted tiene que seguir manteniendo en mente que Dios todo lo hizo en base a un diseño, un propósito y una voluntad santa. Por cuanto Él no cambia, ese diseño no cambia. ¿Alguien dice amén a eso? En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor creó al hombre. Usted tiene allí esa creación maravillosa de Dios. Luego que creó el resto de la creación, las constelaciones, las estrellas, la tierra, todo, Dios viene y toma polvo y crea al hombre. Y me encanta como lo dice Job capítulo 33 versículo 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Mira tu origen. Ay, Dios mío, pero por favor, celebre conmigo. Miren lo que Job está diciendo. Él está diciendo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, mi inicio, mi razón de ser, mi razón de existir está en Dios y es Dios mismo. La palabra dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él es la razón por la que usted y yo estamos aquí hoy. Y nos tocó estar en este momento de la historia de la humanidad, en el 2026, donde hay aire acondicionado, hay sillas. Nosotros en la casa siempre vemos series bíblicas y yo digo: Señor, esa gente no tenía ni cubiertos para comer. Y usted y yo hoy le preguntamos a ChatGPT:
Me duele aquí, ¿qué será? ¿Alguien le ha preguntado a ChatGPT alguna vez algo? Imagínate en el punto de la historia donde tú y yo nos encontramos. Pero qué interesante saber esto. Nuestro Dios es un Dios que no cambia, es inmutable. Nuestro Dios es tan glorioso que Él habló. Todo vino a la existencia por su palabra. Eso a mí siempre me ha explotado la cabeza, amado. O sea, Dios habla y crea. Sea la luz y todo vino a existir porque Dios habló. Así de poderoso es tu Señor. Y Dios es tan glorioso que habló, vino a la existencia todo lo que tus ojos hoy pueden ver, pero tomó un muñeco de barro, lo besó y saliste tú y yo. Dios besa el barro y Dios es tan glorioso que Dios besa algo que no sirve y sales tú y yo. Un ser tan complejo, tan impresionante. Cuando tú miras tu aparato digestivo, tu aparato respiratorio, tu sistema cardíaco, tú dices, Dios mío, tú miras tus dedos, tú miras tu propio ser nada más y te sorprendes. Y eso Dios lo hizo besando el barro. ¿Será que tengo a alguien vivo conmigo aquí hoy? Dios sopló su aliento y allí nos impartió su imagen. Dios nos dio su imagen y su semejanza cuando sopló sobre aquel muñeco. Y Dios, al darte su imagen, diga conmigo, me dio identidad y me dio dignidad. Sacuda al que tiene al lado, hermano, se le está durmiendo. Dígale, Dios te dio identidad y dignidad. Dios determina quién tú eres y cuánto tú vales. Yo sé que tú abres el Instagram hoy y tú ves a Sacha Fitness o a cualquier otro fitness y tú dices, te comparas y tú dices, no puede ser. Déjame cerrar esto porque me voy a deprimir. Porque comienzas a compararte con la vida de otros. Comienzas a ver lo que otros, la vida como la tienen cualquier otra persona que está fuera de ti. Y tú dices, comienzas a establecer un punto de comparación que no tiene nada que ver con lo que realmente dice quién tú eres y cuánto tú vales. El soplo del Altísimo determina quién eres y cuánto vales. A ti no te determina quién eres tú, ni por cuánto tienes en la cuenta de banco, porque quizás está en menos 10, en el mejor de los casos. A ti nada fuera de tu Creador determina jamás quién eres tú. ¿Cuánto vales tú y a dónde tú vas a llegar? Diga conmigo, mi Dios dice quién soy y cuánto valgo. Y tú sabes qué es lo glorioso de todo esto, mi amado hermano, que cuando Dios sopló sobre el muñeco de barro, le impartió su aliento y con su aliento iba contenida su vida. O sea, tú vales la vida de Dios y tu identidad es la vida de Dios que te habita. Por eso es que tú eres distinto a los animales. Por eso es que eres la corona de la creación. Porque fue Dios mismo con su aliento que te dio vida. Siempre para determinar. Siempre para determinar, mi amado hermano, que Él es la razón y la causa de todo, no solamente hacia dónde tú te diriges y lo que va a determinar tus pasos,
sino que va a darte suficiente identidad. Va a decir quién tú eres para que cuando el mundo, el sistema del mundo quiera opacarte y decirte, no, tú no vales tanto porque tú no tienes un Lamborghini, o porque tú no tienes la familia perfecta, o porque tú no eres el esposo perfecto, o porque no eres la mujer perfecta. Nada de eso determina el valor que tienes delante de los ojos de Dios, porque cuando Él te ve, Él no te ve en tu humanidad, Él ve el soplo de Él, la vida de Él que está contenida dentro de ti. Diga conmigo, la vida de Dios en mí, ella determina cuánto tú vales. ¿Y sabes por qué eso es glorioso? Porque saber que tienes la vida de Dios dentro de ti y que Él fue el que sopló cuando tú eras un muñeco de barro, te hace entender que tienes la vida de Él, vales lo que Él dice que tú vales y eres quien Él dice quien tú eres por causa de su vida que está en ti, pero te pone en perspectiva porque nunca nadie podrá disminuir ni aumentar tu valor, ni tu identidad podrá ser opacada, pero también te pone en un lugar clave para entender que eres, diga conmigo, creación. Soy su creación. Él es mi fuente. Yo vengo de Él. Yo no soy Dios. Es decir, usted ni yo somos el centro del universo. A veces actuamos porque tenemos necesidades, circunstancias, traumas, situaciones, y a veces tenemos una forma de pensar como que si nosotros somos el centro del universo. Pero el centro del universo no somos ni usted ni yo. Usted y yo somos una creación hermosa que tenemos que mantener en perspectiva lo que valemos y quiénes somos, siempre entendiendo que la fuente de nuestra existencia es Dios. Por esa razón, debo vivir en humildad, porque yo soy su creación. Soy su creación, por lo tanto, soy yo viviendo para Él. No es Dios sentado en su magno trono con una gran bolsa de Santa Claus dándole regalos a los príncipes y a las princesas. Dios te ha dado todo lo que tú tienes. Dios te ha concedido todo lo que puedas desear alguna vez en tu vida. Pero necesitamos entender que soy yo sirviendo a sus propósitos y no Él simplemente esperando que yo haga algo o pida algo para que, ay, ¿qué quiere la reinita, mi amor? Diga conmigo, soy yo sirviendo a sus magnos propósitos. Él sí te provee, Él sí te ama, Él cuida de ti, Él escucha tus oraciones. Pero Él siempre va a responder todas y cada una de tus oraciones según, diga conmigo, su propósito, su diseño y su perfecta voluntad. Siempre. Porque su voluntad es perfecta, es completa. Todo lo que tú necesitas está dentro de su voluntad. ¿Será que yo tengo a alguien vivo conmigo aquí hoy? En Génesis 1:28 la palabra dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendijo al hombre después que le dio su imagen. O sea, tú estás bendecido no porque hagas algo, tú estás bendecido porque tienes la vida de Dios metida dentro de ti. Hay gente que sirve en nuestras congregaciones para que Dios lo bendiga. ¿Cuántos saben que Dios no puede bendecirte más de lo que ya estás? Porque tú estás lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no puedes tratar de alcanzar por medios humanos algo que Dios por su misericordia, su gracia, su bondad, su amor, ya te concedió completamente en Cristo Jesús. Por eso cuando sirves en la congregación, sirves, diga, por amor, por gratitud.
No porque vas a sacarle nada a Dios con tu servicio, porque Dios no necesita nada de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está completo en sí mismo? Nosotros venimos y nos congregamos aquí y servimos. El que está allá atrás haciendo todo lo que está haciendo, el que está aquí en la música, el que canta, el que predica, el que limpia. Aquí todos los que estamos aquí, todo lo que hacemos es por una convicción de que Dios ha sido tan bueno que no habrá manera de que yo ni me gane algo ni pueda hacer nada para que Él me dé más de lo que ya me ha dado, porque me lo ha dado absolutamente todo. Estoy pleno, lleno, completo en Cristo Jesús. ¿Será que alguien puede decirme un amén a eso? Tengo a alguien vivo conmigo aquí hoy. Mire, Dios le dio su vida, su imagen, y después que se la da, entonces lo bendice. Dios habló su bien sobre el hombre cuando ya le había dado su vida. Después que lo bendice, entonces le dice: trabaja. Ahora sí, pero vas a trabajar en función de lo que ya yo te di. Tú vas a trabajar en función de que ya estás bendecido. Tú vas a hacer todo lo que vas a hacer. Vas a montar un negocio, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a hacer lo que sea que tú hagas en la vida. Vas a estudiar, vas a servir en la congregación. Todo lo que tú vayas a hacer, lo vas a hacer ahora en función de que ya yo te di mi vida, porque te di mi imagen, te di la esencia de mi ser, en el sentido de que tienes de mí dentro de ti. Por eso es que estás vivo. Te hice un ser viviente porque soplé en ti, en tu muñeco de barro que estaba vacío, que no tenía vida. Entonces ahora vas a servir en función de todo eso que yo ya te di. Entonces sirves desde un estado de que estás completo, de que estás pleno, no para alcanzar nada, no por celos del hermano o de la hermana. No puedes, porque tú estás completo. ¿Tengo alguien vivo conmigo aquí hoy? El hombre no podía hacer nada para ganarse la bendición de Dios, porque ni siquiera estaba vivo. Era un muñeco de barro, de polvo. O sea que ni siquiera podía hacer nada, porque es que no existía. Igualmente nosotros hoy no podemos hacer nada para ganarnos la bendición de Dios, porque Él ya nos lo dio todo en Cristo. Dios se entregó a sí mismo por amor a un montón de gente que no tenía nada que ofrecerle más que un cadáver, porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios quiere que todo lo que tú hagas hoy lo hagas desde una mentalidad de que estás lleno de su presencia y de su bendición. Por eso es que aquí tú no puedes venir a buscar la bendición, es que tú la traes contigo. Tú no puedes venir aquí a buscar a ver si Dios te bendice. No, es que cuando tú vienes, tú estás bendecido, tan bendecido de lunes a sábado, que traes esa llenura aquí y nos juntamos todos a adorar a aquel que es santo, santo, santo. Y la hermana Sukeni no tiene que estar diciendo: hermano, adora, por favor, cóchale. No, porque ya tú estás tan lleno, has experimentado tanto la gloria de Dios en tu semana, que vienes solo a agregar lo que Dios ya ha estado haciendo en ti de lunes a sábado. Y tú me dirás: pero a veces mi semana es terrible, ni tengo tiempo de orar. No importa cómo haya sido tu semana, si en tu conciencia tú estás claro que la presencia de Dios está dentro de ti y que Él te selló con su Espíritu Santo, y a pesar que la semana haya sido complicada, difícil, y las cosas no hayan ido tan bien como tú esperabas, aún así la gracia del Señor está dentro de ti, está sobre ti, está alrededor de ti para sostenerte aún cuando las cosas no vayan de la mejor manera. Usted no ora más para que Dios lo bendiga. Usted ora porque orar es su oxígeno. Porque usted necesita tanto al Señor, porque usted lo ama tanto, porque usted no le va y le regala a su esposa o su esposa no va y le da un besito para que usted le regale un vestido. Ella va y le da un besito porque lo ama a usted.
Qué cruel sería que su esposa se le acerque para que usted le dé un cheque. Así mismo es con Dios. Usted se acerca en oración, no para que Dios le dé nada, sino porque usted está tan lleno de su gloria que usted lo que necesita es abrazarse a los pies de la cruz y reconocer que separado de Él nada puede hacer. No somos merecedores de nada, pero Él nos los ha dado todo. Por eso es que cuando el hombre cayó en el Edén, el hombre perdió lo más grande que él tenía, que era la vida de Dios. Lo más valioso que el ser humano tenía, diga conmigo, era la vida de Dios. Y le quedó solamente una imagen distorsionada, quedó con vida física, con vida biológica, pero esa imagen de Dios distorsionada en él y comenzó a hacer su obra, siguió multiplicándose, siguió haciendo lo que tenía que hacer, pero con una imagen distorsionada y todo lo hacía ahora, no para la gloria de Dios, sino para sí mismo. Entonces, en Juan capítulo 10, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan, diga conmigo, vida. Él vino para que usted y yo tengamos vida, y no solamente vida, sino para que la tengamos. Él no solamente te dio vida, pero te la dio en abundancia. Y esa vida de la que está hablando la palabra es Zoé, es la vida espiritual, es la vida eterna. Pero tú y yo estamos tan acostumbrados a redes sociales, a lo que podemos ver, medir, sentir, que cuando hablamos de vida espiritual se oye como místico, como raro, como que ay, ¿qué será eso? No entendemos, no lo podemos dimensionar, se ve demasiado abstracto para nosotros. Pero cuando Cristo dice que vino a darnos vida y nos la vino a dar en abundancia, Él lo que está diciendo es que vine a darles la posibilidad, o vine para que todo aquel que en mí crea ahora pueda estar lleno y pueda tener acceso nuevamente a mí, porque la vida es Él. Por eso es que la bendición de Dios en una persona no es una cosa, no es una casa, ni es un carro, ni es un esposo tampoco. Esos son regalos maravillosos que Dios te da. Pero la bendición más grande que alguien puede tener en la vida se llama Cristo Jesús. Y Él tiene dentro de sí todo lo demás. Él vino a traer, diga conmigo, vida. Él vino a recuperar, mi amado, lo que se había perdido para que tuviéramos acceso a su presencia nuevamente. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11, es uno de mis pasajes favoritos. Pero quiero solamente leer los primeros versículos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que hizo para ti y para mí. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, diga conmigo, de su voluntad. Mi amado, Cristo te dio su vida, te dio su amor, te dio la fe como un don de Dios, te dio una herencia incorruptible, te dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales, te dio la mente de Cristo, la sabiduría de Dios para que puedas pensar como Dios piensa. Yo quisiera tener a alguien vivo conmigo aquí hoy. Te sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Te dio su Espíritu Santo como garantía de tu salvación. Te dio acceso a que puedas conocer su santa voluntad. Te hizo libre de toda condenación y prometió que volvería un día por segunda vez para tomarte a ti y ponerte donde Él está con Él eternamente. No sé si alguien puede celebrar conmigo todo lo glorioso
glorioso que Dios ha hecho a favor de aquellos que en Él creen. Amado, usted debería estar celebrando, porque cuando usted ve esa lista no, mire, no me alcanzaría toda la tarde para que pudiéramos decir cada uno de los detalles de lo que Cristo hizo a favor tuyo y a favor mío. Por eso es que usted no puede hacer nada para ganarse su bendición. Usted lo único que puede hacer es disfrutarla y vivir con la mente entendiendo que usted fue llamado a vivir santo y sin mancha delante de Él por causa de la obra que Cristo ya hizo a tu favor. Todo lo que tú haces hoy, sea lo que sea, en cualquier ámbito de tu vida, dentro de la congregación, fuera de la congregación, como un profesional, lo que sea que tú hagas, ahora lo haces desde la esencia del ser, quien tú eres en Dios, desde quién eres, de esa identidad. Desde esa identidad tú sirves, desde esa identidad de quién eres en el Señor, de ese valor que tienes. Por eso es que si eres un excelente ingeniero o un excelente trabajador, eso a ti no te añade nada. Eso es consecuencia de quién tú eres. Eso es consecuencia de la vida de Dios que está en ti. Tu excelencia no viene por ti, viene del Dios que te habita a ti. Por eso nada de eso añade valor a quien tú eres en Cristo. El valor tuyo ya está determinado por la creación de Dios que tú eres y porque ahora Cristo te habita a través de su Santo Espíritu. ¿Alguien puede gozarse conmigo aquí hoy? Tu éxito no está en lo que tú haces. El éxito más grande de un hijo de Dios es vivir a la altura de la plenitud de la vida de Dios que está en él. Ese es tu éxito más grande. Nuestro éxito no es que tengamos 500,000 seguidores en las redes sociales. Si vienen, amén. Pero si no vienen, no determinan mi felicidad ni mi gozo, porque mi felicidad y mi gozo están en que Dios vive dentro de mí, que Él me habita, me ha marcado por su Santo Espíritu y nada ni nadie podrá robarme jamás lo que Él hizo a mi favor. Yo pensé que usted estaba feliz. Yo pensé que aquí había gente que se estaba gozando porque está dimensionando la gloria que tiene dentro de sí. A mí se me olvidó preguntarle al pastor, ¿cuánto se supone que tengo que tardar? Porque esos números están en rojo. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna no es simplemente ir a un lugar y ya. La vida eterna se comienza a disfrutar desde que Cristo vino a tu vida, te salvó, te redimió. Desde allí tú comenzaste a disfrutar esta vida eterna que está en base a poder conocerlo a Él. Por eso cuando tú vienes aquí cada domingo y escuchamos los mensajes del pastor, de quien se pare aquí a predicar la palabra, usted ya está disfrutando vida eterna porque usted lo está conociendo. Y mientras usted lo conoce, más lo ama. Y mientras más lo puede ser expuesto a quién es Él, ese conocimiento de quién es Él va transformándote de tal manera que dejas de ver las cosas de este mundo como que si fueran lo único que tú tienes y comienzas a vislumbrar algo mucho más extraordinario que un día disfrutaremos en plenitud cuando Cristo venga por su iglesia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y tú sabes lo tremendo, que tú puedes vivir 120 años, 150 años y estudiar la palabra, estudiar teología todos los días de tu vida y aún así no vas a agotar el conocimiento de quién es Dios. Por eso necesitamos vida eterna, para conocer a un Dios que es eterno. Y Él es nuestro deleite. Esa vida que Dios te dio,
dignidad, te dio identidad. Dice quién eres, dice cuánto vales, determina a dónde tú vas a llegar. Pero necesitamos comenzar a darle más valor a lo que Dios dice de nosotros, a lo que Dios hizo por nosotros, que a lo que podemos sentir, a lo que podemos ver, a lo que otros dicen o cómo otros nos valoran. Por eso, siempre recordar que el valor de mi existencia me lo dio el soplo del Omnipotente, siempre me pondrá en perspectiva. Nunca, nadie que entienda esta verdad y viva por esa verdad podrá deprimirse. Y nunca podrá tener una actitud que no sea humildad, porque eres solo su creación. Diga conmigo, no puedo ganarme algo que ya me fue concedido. Usted no puede ganarse nada que ya Dios le ha dado. Ahora solo puede disfrutarlo, vivirlo por fe. Aún cuando usted se mira al espejo y diga, no me cuadra mucho. Cuando veo mi situación y digo, esto no parece de tanta bendición lo que yo estoy viviendo. Porque ves tu entorno, ves tu situación y tal vez no se parece a eso de estar sentado en los lugares celestiales y lo ves como algo místico, como algo raro. No, es la realidad de quien eres y lo que tú estás disfrutando hoy. Y todos los procesos que estás viviendo en tu vida son única y exclusivamente porque Dios tiene en el puño de su mano cada una de las circunstancias que tú vives. Nada ha escapado de su control y hay muchas de esas circunstancias que han venido única y exclusivamente para sacar el Cristo que está dentro de ti. El Cristo que te habita, para sacar la paz que está dentro de ti, para sacar todo el fruto del Espíritu que está dentro de ti, para que comiences a caminar en una dimensión mucho mayor, porque la dimensión mayor no es tener cosas, es que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Usted y yo, al abrazar estas verdades por fe, entonces podemos disfrutar lo que Él ya hizo, podemos reconocer todo lo que Él ya alcanzó por nosotros y eso va a producir un corazón que se rinde, porque el problema es que a veces no nos rendimos por falta de entendimiento de lo que Él ya hizo. El Señor lo único que pide de ti y de mí es que nos rindamos a su voluntad. Y su voluntad, diga conmigo, es buena, es agradable, es perfecta, aun cuando a ti no te guste. Porque esa voluntad es buena, agradable y perfecta en los términos de Dios, no en los tuyos. Por favor, póngase de pie. Dios determina quién soy, cuánto valgo y a dónde yo voy a llegar. Porque su diseño, diga conmigo, es mi destino. Sacuda al que tiene al lado, dígale, su diseño es tu destino. Ninguno de nosotros podrá escapar jamás a lo glorioso de su voluntad, que es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Muchas veces nosotros, en ocasiones, gente me ha preguntado, ¿y cómo yo sé cuál es el propósito de Dios, hermana? No sé. Yo oro, y yo no sé si llévame para las naciones, si es que Él quiere que yo sea profeta, si es que Él quiere que yo sea pastor o que yo monte una empresa. Esas son decisiones importantes, pero son menores. El propósito de Dios se resume en Romanos 8, del versículo 28 en adelante. Diga conmigo, en hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Mañana, cuando tú te levantes y te estés cepillando los dientes, lavando los dientes para irte a trabajar, tienes que preguntarte, mirándote al espejo, ¿hoy qué voy a hacer para que
ese propósito de Dios se cumpla en mi vida, en hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Él lo está haciendo mientras tú sometes tu voluntad, mientras tú sometes tus deseos, mientras tú sometes tus criterios y tu manera de hacer las cosas, mis maneras de hacer las cosas. Por eso, mañana ponga todo su empeño, no solo en trabajar bien. Trabaje bien, usted tiene que trabajar bien, claro que sí, eso es parte de lo que usted tiene que hacer. Pero más que poner su empeño en eso, ponga su empeño en cómo hoy yo puedo ser transformado a la imagen de su Hijo. Es lo más importante de tu agenda. Es lo más importante de lo que todo lo que harás en la semana. Eso implica cómo ser el padre que Dios quiere que yo sea, cómo ser la esposa que Dios quiere que yo sea, cómo ser el esposo que Dios quiere que yo sea, porque es que yo vivo para ser transformado a la imagen de su Hijo.